Bienvenidos a nuestro programa. Este es el tema número 10. El tema de esta enseñanza es la batalla de la mente, así se llama. Y vamos a leer 2 Corintios 10, del 3 al 5. Ahí vamos a tener la lectura el día de hoy. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Amén. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites esta mañana llegar hasta este santuario, Señor, que ha sido dedicado a ti, para que seamos, Señor, edificados por tu palabra, para que tú, Señor, hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. También, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, para agradecerte por tus bendiciones, porque tu favor, tu mano, tu misericordia no se ha apartado de tu pueblo, porque tú estás siempre, Señor, en cuidado de él. Yo te pido en esta mañana que tú bendigas esta escuela dominical, que tú bendigas esta lección que va a ser dada y que sea, Señor, de bendición a la vida de mis hermanos. La ponemos en tus manos en esta mañana, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ocupe su lugar. Mire, este ya es el tema número 10, le prometo que ya mero acabamos con el libro. Extendí un poco porque no quise evitar ninguno de los temas o minimizarlo. Y Dios ha estado, yo creo que tratando con la vida de nosotros a través de estos mensajes, estoy seguro que sí. Entonces, mire, ya hemos avanzado bastante. Ya como creyentes, nacidos de nuevo, voy a retocar algunos temas de esos ahorita. Uno de los problemas principales, hermanos, que tenemos como creyentes es una batalla que hay en nuestra mente. ¿Cuántos han batallado con sus pensamientos alguna vez? Amén. ¿Se acuerda el salmista que hablaba consigo mismo, que decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de ti? Hablaba consigo mismo, ¿verdad? Porque había pensamientos que estaban en su mente, ¿verdad? Confía en Dios, que aún he de alabarle, ¿verdad? Hablaba para sí mismo. Entonces, el campo de batalla, hermanos, es importante que nosotros entendamos esa lucha interna que el cristiano tiene y se lleva a cabo aquí en la cabeza, ¿ok? Y para tener una vida victoriosa, usted y yo tenemos que saber discernir los ataques del diablo. Yo le he dicho mucho a usted me ha escuchado a mí decir que muchas veces le echamos la culpa al diablo porque se acabó la gasolina, que porque que porque se descompuso el carro, que porque se ponchó la llanta, y le echamos la culpa al diablo de todo, ¿verdad que sí? A veces hay gente que mira al diablo hasta en la sopa, abajo de las piedras, y todo es el diablo. No, mire, espéreme tantito. Yo le he explicado a usted que hay situaciones que Dios permite en nuestras vidas, y que si Él pudiera dejar que el diablo tocara nuestras vidas, aún eso queda dentro de la voluntad de Dios. ¿Estamos? Pero hay un ataque, yo le dije que íbamos a hablar del diablo. Ay, hermano, no, porque me da miedo. Vamos a hablar de los ataques que Satanás hace a nuestra mente. ¿Ok? Y que tenemos que tener discernimiento espiritual para saber cuando esos pensamientos no vienen de Dios y cómo resolver esos conflictos para que tengamos una vida victoriosa, ¿ok? Entonces, mire, pues todos tenemos situaciones en el trabajo, ¿verdad? Hay trabajos que más que trabajos parecen campos de batalla porque la gente va a pelearse. Y aquella oficina es, como dice el dicho, ¿no? Pueblo chico, infierno grande.
Todos están peleados con todos, y a veces en los barrios y a veces en los vecindarios, y así es la cosa. Siempre hay lugares donde hay conflictos, y nuestra mente no es la excepción, ¿ok? Entonces, para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestra vida cristiana, tenemos que aprender a enfrentar esa batalla. Mire, decía un predicador famoso que no podemos evitar que los pájaros vuelen arriba de nuestra cabeza, ¿verdad que sí? Lo que sí podemos evitar es que hagan un nido. Así son los pensamientos. No podemos evitar que atraviesen por nuestra mente, pero sí podemos evitar que se conviertan en una acción. Ok, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ok, pero mire, para poder entender el contraste que debe de haber entre la mente de un hombre creyente o una persona creyente y una persona que no es creyente, ¿qué cree que tenemos que hacer? Ir a la palabra de Dios. Porque recuerde que ahora usted y yo no vemos la vida como la ve el mundo. La tenemos que filtrar a través de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Qué Dios dice? ¿Cómo debe ser la cosa? Sus acciones y mis acciones deben ser regidas siempre por la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Efesios. Y vamos a ver cómo Dios contrasta, y vamos a empezar a jugar un poquito con los contrastes aquí. El libro de Efesios en el capítulo 4, en el versículo 17 al 19. ¿Cómo está la mente de una persona no creyente? Dice el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, es decir, su razonamiento, entenebrecido, a oscuras, ¿ok? Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El 19, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, ¿a qué? Al pecado, ¿sí? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, una persona que no es creyente, ¿ok? Tiene su entendimiento entenebrecido, está cegado espiritualmente. Okay, no puede ser obediente a la vida de Dios. Ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo. Okay, ¿cómo más es? Mire, vaya ahí otra vez al libro de Efesios, al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Oiga bien, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, mire, déjame hacer un alto aquí. La persona que no tiene el conocimiento de Dios, que no es cristiana, no tiene su propia personalidad, ¿sabía? No tiene identidad propia. Ay, hermano, claro que sí, no, porque sigue la corriente del mundo. Se va con lo que todos hacen, pues si todos lo hacen, pues ¿cuál problema? Todo el mundo practica esto, todo el mundo practica aquello, y nadie dice nada. ¿Me estoy explicando lo que está hablando aquí el apóstol? Sigue en la corriente del mundo porque su mente no está conformada a la palabra de Dios. Retomo el texto. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea que son marionetas de Satanás. Conforme, él los manipula, ¿ok? Dice, del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo pasado, ¿ok? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, mire, de repente alguien tiene un chispazo de moralidad, y por ahí surge algún pensamiento de alguien que dice, no, pero eso no está tan mal. ¿Me estoy explicando? Siguiendo los pensamientos, ¿sí? Y mire, ese es un gran problema hoy en día, porque dice la Biblia en Génesis
que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad que dice así? Y dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad que dice así? Pero ahora parece que el hombre creó a Dios a su imagen y conveniencia. Y esos son los pensamientos que a veces, y filosofías que a veces se meten a la iglesia. Y de eso vamos a hablar un poquito. ¿Me expliqué lo que les quise decir? Es lo que está hablando aquí, siguiendo las ideas. Porque tu mente está atrofiada, tu mente no está en las cosas de Dios. Y si no eres cristiano, pues peor aún. Entonces vamos a continuar con esto, ¿ok? Entonces mire, una persona puede ser un buen maestro, un buen ingeniero, un buen esto, un buen lo otro, todo lo que usted quiera, ¿sí? Pero aún así, las cosas de Dios están encubiertas para él. Miren, 1 Corintios 2:14 se lo voy a leer. Dice, pero el hombre natural, esta palabra natural se refiere al hombre no nacido de nuevo, al no regenerado. La traducción más exacta de la palabra que se tradujo aquí por natural, la pusieron así porque era un poco ofensiva. La Biblia dice el hombre animal, que se encuentra en su estado animal, así, natural, que no es regenerado, que su mente razona de forma instintiva, ya no guiado por Dios, es lo que dice aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son, ¿qué? Locura. Entonces tú de repente dices, no hagan eso, eso está mal. Estás loco tú, hombre, si todo el mundo lo hace. ¿Estás loco? ¿Qué tienes? Si todo el mundo anda así, todo el mundo eso, todo el mundo... ¿Le ha tocado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Oye, eso no está bien, estás loca, pues si allá hacen esto y lo otro, ¿qué te andas fijando? ¿Le ha pasado eso? Son argumentos que se levantan contra lo que Dios dice. Entonces de eso vamos a estar hablando, ¿ok? Diga, hermano. Y por eso la Biblia es clara en ese sentido, hermanos. Dice la Biblia que las malas conversaciones, ¿qué hacen? ¿Alguien me puede completar el texto? ¿No? Corrompen las buenas costumbres. Y tú estás ahí sentado y estás escuchando que, no, hombre, anoche me fui a agarrar el cohete y agarramos unas viejas. Así se dice, ¿no? Los años así dicen, y fui esto y lo otro, y no me hubieras visto y andaban bien esto y bien lo otro. Entonces la gente dice, oye, ¿dónde fue? Pues, me hubieras invitado, hombre, a la otra me invitas, yo pongo ahí un 6, ¿sí o no? Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, por eso la Biblia dice, entonces, déjeme terminar el texto, dice, porque para él son locura, dice, y no puede entender las cosas del Espíritu porque se han de discernir, entender espiritualmente. Entonces, por más estudiada que sea la persona, y usted puede ver, hermanos, vea las noticias, y usted ve hombres que son sabios, ve gentes con doctorados perdidos en las drogas, que perdieron su carrera porque se desviaron en el alcohol, terminaron suicidándose, terminaron con su familia destruida, y eran hombres que para la sociedad eran muy inteligentes, muy intelectuales, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y sin embargo su vida termina arruinada. Y al último no tuvieron nada, ¿sí? Es muy triste. Mire, yo le puedo platicar muchas cosas, mire. ¿Cuántos saben, nomás le voy a dar dos ejemplos, repito, cuántos saben que Whitney Houston era corista en su iglesia? ¿Sabían ustedes eso? ¿Alguien sabía eso? Era corista en la iglesia, fue seducida por los pensamientos que no eran de Dios. ¿Y cómo terminó su vida? Quiero otro ejemplo todavía más. Elvis Presley también. Crecieron en iglesias cristianas, pero escucharon voces que no debían haber escuchado y prestaron atención a pensamientos que no debían de haber puesto atención. Y su vida terminó destruida. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, mire, vamos a entrar ya en el tema. Eso que le di yo era una pequeña introducción. Entonces, mire, déjenle pregunto algo.
¿Usted cree que la fe y el razonamiento se contraponen? Nomás piénselo, no me conteste. ¿Usted qué piensa? ¿Que sí o que no? Bueno, ahorita vamos a ver si es cierto que sí o que no. Mire, yo me considero una persona de fe, porque si no, no estuviera aquí parado. Porque yo creo lo que la palabra de Dios dice. Y creo que Dios nos dio la fe para las cosas que son imposibles de hacer. Pero nos dio razonamiento, porque Él es un Dios razonable. Para que nosotros, como dijo Cristo, seamos como las serpientes ágiles, mansos como paloma, pero que tengamos cuidado. Entonces, hoy se ha sustituido el razonamiento por la fe, y te endrogas en nombre de la fe, y haces cuanta cosa en nombre de la fe. Y la Biblia no enseña eso, porque Dios nunca va a soportar algo que Él nunca dijo. ¿Me explico? O sea, Él nunca va a hacer algo que Él nunca dijo que iba a hacer. Ok, entonces vamos a hablar de la fe y del razonamiento, porque estas cosas son necesarias para nuestra vida cristiana. Ambas cosas. Y para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús, tenemos que echar mano de esto. Si nosotros queremos tener victoria sobre las cosas espirituales, tenemos que echar mano de las cosas espirituales. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Libro de Proverbios, capítulo 3, el versículo 5 y 6, se lo voy a leer. Si quiere, búsquelo, pero se lo voy a leer para tratar de ahorrar tiempo, porque no quise hacerlo en dos partes este sermón. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Escuche bien. La fe es el camino de Dios para la vida, y el razonamiento es el camino del hombre. Pero la fe y la habilidad del hombre de razonar a veces suelen estar en conflicto. Ahorita le voy a decir por qué. No es que la fe no sea razonable, porque tenemos que pensar, hermanos. Yo les he dicho a ustedes, la fe ciega que usted ve en todos los hombres de Dios se fundó en el conocimiento que tenían de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Podían confiar ciegamente en Dios porque conocían a Dios. Cualquier otra cosa que usted haga fuera de ese parámetro, usted se está aventando un clavado al vacío. ¿Me estoy explicando? Ellos actuaban en fe y sabían que Dios iba a obrar porque conocían al Dios en el que estaban confiando. Tenían una fe centrada, ¿sí? Cuando alguien viene y te habla de Cristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida. Y de alguna forma, no me pregunte cómo, empiezas a razonar. Y ese razonamiento viene de parte de Dios y echa luz. Y contrastas y dices, es verdad lo que está diciendo. Es cierto lo que está diciendo. Y es el Espíritu Santo trabajando en su vida. Me estoy explicando lo que les quiero decir, porque quiero que quede claro. Entonces estamos bien ahí, ¿verdad? Entonces, Dios es un Dios sensato, hermanos. Y trabaja por medio de la habilidad nuestra también para trabajar en la sensatez. O sea, pensando, usando nuestro razonamiento. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos comparar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Es imposible discernir todo lo que Dios es o la mente de Dios. Ok, mire, Isaías lo planteó de esta manera, Isaías 55:9. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, los de Dios, más que vuestros pensamientos. ¿Ok? Aquí estamos hablando de dos razonamientos. Mi razonamiento y el razonamiento de Dios. Entonces, mire, para poder caminar la vida de fe, acabamos de leer un versículo clave. Y vamos a ponerle el plan A y el plan B. ¿Ok? El plan A es hacer lo que Dios dice y confiar en que Dios va a obrar. El plan B
es ayudarle a Dios para que las cosas pasen. Error. Yo hacer lo que yo tenga que hacer, pensando que le puedo ayudar a Dios. ¿Sí me estoy explicando lo que le quiero decir? Apoyarme en mi razonamiento completamente humano. Vamos a entrar en el texto. Mire, el plan A de Dios, ¿cuál sería ahí? En el texto que leímos. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Voy a confiar en Dios. Y el plan B, no te apoyes en tu propia prudencia. Voy a confiar en que Dios va a hacer cosas. Es el plan. Y el problema surge cuando no vemos que las cosas se están moviendo, que las cosas están pasando, y como Abraham les decía la semana pasada, ¿verdad? Le quiso echar una ayudadita a Dios, porque Dios le había dicho que le iba a dar descendencia. Amén. Y pasaron, ¿qué? 25 años, pastor. Y nada que llegaba la descendencia. Y la señora le dijo, oye, pues ahí está la criada, ándale, te doy chance. Y como les decía ayer, no le rogó mucho. Y se metió con la criada. Y es fecha que esa ayudadita que le quisieron dar a Dios ha tenido consecuencias. Plan A, fíate de Jehová. Él debió de haber dicho, no, Él dijo y lo va a hacer. Vamos a esperar en Dios. Él dijo y lo va a hacer. Pero mira, razonó, ya tenemos tanto tiempo y yo ya estoy bien viejita y tú también. ¿Quién me asegura que mañana no te petateas o me petateo yo? ¿Y la promesa de Dios en qué va a quedar? No, ándale, apúrate porque a lo mejor no entendimos bien, ¿verdad? Pudo haber dicho ella. Con eso que te falla una oreja, a lo mejor no sabemos, ya estaba, era grande. Cualquier cosa que usted quiera decir, se apoyó en su razonamiento. El plan A y el plan B. Entonces vamos a ver otro ejemplo, mire. Vamos a decir en el matrimonio. Es un ejemplo nada más, no malinterprete esto. Imagínese que una mujer se casa joven y luego, ¿cuál es el plan de Dios para el matrimonio? ¿Hasta que la muerte? Hasta que la muerte lo separe. Hasta que no es el dinero, no es otra mujer, no es otro hombre, es hasta que la muerte se separe. ¿Así dice la Biblia? Así es, ¿verdad? Pero imagínense que la mujer se casa y dice, pues quién sabe cómo me va a ir con mi viejo. Mejor me voy a buscar un buen jale para empezar a hacer dinero. Porque si me va a amar con mi viejo, pues ya tengo mi colchoncito. ¿Qué está haciendo, hermanos? Escuche bien, eso se llama mente dividida. Porque usted pierde el compromiso inicial que es hacer que su matrimonio, porque el matrimonio no es una cosa de una sola persona, ¿sabía eso? Es de dos personas y los dos son una sola carne. Pero cuando tú te comprometes con el plan 2, que es el tuyo, no confiando en que Dios puede mantener tu matrimonio y no sometes tu matrimonio a la voluntad de Dios y no sigues los pasos que Dios quiere que sigas en el matrimonio para que tu matrimonio se mantenga, entonces tú usas tu razonamiento y tienes el compromiso con el plan 2 y te roba tiempo para lo que Dios tiene, para lo que Dios dijo que debía ser tu matrimonio, y empiezas a sopesar las cosas. Y muchos matrimonios terminan separados por el trabajo. Es solo un ejemplo, hermanos. Pero conoce gente que termina separada por el trabajo. Yo conozco casos, muchos casos, que el trabajo terminó divorciándolos. El dinero terminó divorciándolos. Porque luego ella ganaba más que él, o lo que usted guste y mande. Y termina arruinado el plan de Dios por el plan tuyo. A eso me estoy refiriendo. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con esas batallas que vienen de nuestra mente. Entonces usted dirá, bueno, hermano, ¿y pues de dónde viene tanto rollo? Porque pensamos cosas, ¿verdad? Mire, cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos,
aunque somos salvos, yo le comentaba a usted que venimos con una inercia, es decir, ya una tendencia natural al pecado, ¿ok? Nuestra carne, yo les decía, seguimos en la carne. Nada más que Dios nos dio ahora la habilidad y el poder para someter esta carne. ¿Se acuerdan de esa lección que yo les dije? Que Dios nos ha dado ese poder. Es decir, aunque andamos según la carne, dijo Pablo, ahorita que leímos, no militamos, no vivimos según la carne. O sea, yo tengo sometida mi carne. Ya he hablado bastante de eso. Entonces, la carne, hermanos, sigue generando pensamientos humanísticos en nuestra cabeza, porque venimos y estamos envueltos en ambientes que así se desarrollan. Cuando nacemos de nuevo, seguimos luchando con nuestra carne. Venimos a la fe en Cristo Jesús, todavía con ideas, pensamientos, creencias, tendencias que traíamos de nuestra antigua vida. ¿Ok? Entonces, Dios no solo nos ha dado la habilidad de controlar nuestros deseos carnales, sino que también nos permite renovar nuestra manera de pensar. Y eso no puede ocurrir si no nos metemos a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, existen, hermanos, dos cosas más o menos, para que me entienda un poquito mejor, a las que hemos sido expuestas cada uno de nosotros. Dos tipos de exposiciones en cuestión de nuestros patrones de comportamiento. El primero es aquellos que son temporales, situaciones que alguna situación que pasó, algún pleito, algún accidente, cosas así, que nos generan que tengamos un patrón de pensar o de comportamiento. Es decir, si yo tuve una situación con alguna persona, eso genera en mí una marca. ¿Me estoy explicando? Y yo, cuando veo ciertas actitudes o formas de hablar de alguna persona, yo actúo de esa manera. Es una reacción natural. ¿Por qué? Porque quedó grabado en mí. Pero existe otro tipo, es decir, el medio ambiente en el que yo me desarrollé. Cómo fue mi papá, cómo fue mi mamá, cómo fueron mis amigos, cómo fue el barrio donde me crié. ¿Sí me explico? Si usted, mire, bueno, aquí no sé, pero a mí me tocó ver, allá en Matamoros, trabajaba en la mera capilla, hermanos. ¿Cuántos conocen Matamoros? ¿Usted conoce Matamoros? ¿Tú también conoces Matamoros? En el mero barrio de la capilla estaba la oficina donde yo trabajaba. Hacíamos cosas de sonido y otras cosas que hacíamos. Entonces, al menos yo creo que unas 3 veces, yo creo, no creo que más, 3, 4 veces, me tocó ir en la madrugada. ¿Ok? Y era muy triste ver, oiga bien, los patrones de comportamiento de los adultos, transmitírselos a sus hijos. Y usted miraba a los adultos todos locos en la madrugada, drogados, borrachos, bien locos. Aquellos era horrible, hermanos. Le digo, yo estaba en el día ahí, y aún en el día pasaban muchas cosas que yo la verdad las consideraba pues malas, muy malas, ¿verdad? Miraba cosas muy terribles, pero las veces que me tocó ir en la noche, no hombre, en el día aquello estaba bien tranquilo, no, en la noche esa área de ahí estaba pesada. Entonces, como quedas expuesto por muchos años a ese tipo de patrones, ¿sí? Cuando venimos a Cristo, muchas veces seguimos con esos patrones de comportamiento y de pensamiento. ¿Me estoy explicando? Entonces, me fui a un extremo grande para poderlo entender. Entonces, para poder nosotros, hermanos, enfrentar eso, en esos patrones hay mucha carga espiritual. Mucha carga espiritual. Es decir, hay demonios operando a través de esos comportamientos. Mucha carga espiritual que hay ahí. Y como la lucha que usted y yo tenemos, dice la Biblia, que no es contra carne ni sangre,
sino contra principados y potestades. Nuestras armas tienen que ser ¿de qué forma entonces? ¿Cómo? Espirituales, hermanos. Tienen que ser divinamente poderosas. Oiga bien, usted y yo no vamos a ser más inteligentes que nuestra carne. Usted y yo, oiga bien lo que le voy a decir, no vamos a poder ser más inteligentes que Satanás. Por eso tenemos que apoyarnos en Dios, para poder vencer eso. Entonces de eso le voy a hablar un poquito. Entonces, para poder derribar las fortalezas que se crean aquí en nuestra mente, hermanos, de patrones y conductas negativos, tenemos que establecer ¿qué? Nuevas fortalezas espirituales para derribar esos argumentos que nosotros traemos del mundo. Es decir, nuestra mente tiene que ser renovada por la palabra de Dios, por los pensamientos de Dios, es decir, por lo que Dios ha dicho que nuestra vida y que su vida debe de ser. Mire, ¿cómo le explico esto? Mire, vaya conmigo, esto ya se lo dije. Romanos 12:2, fíjese lo que dice ahí. 12:2. Si queremos vencer todo eso, en nuestra mente tiene que ocurrir un cambio. Dios tiene que trabajar en nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tiene que haber entonces en su mente y en la mía? Un cambio de manera de pensar. Nuestra mente tiene que ser transformada. Solamente, hermanos, cuando el Espíritu Santo toma tu vida, empiezas a entrar en un proceso de renovamiento que reorienta nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué se reorienta nuestra vida? Porque su manera de pensar cambió, hermanos. Usted iba en este sentido y el Espíritu Santo lo toma y le dice, no, mira, es por este lado. Y tu mente empieza a ser transformada, hasta que te alineas en el camino que Dios quiere que andes. Eso es lo que tiene que pasar con su mente y con mi mente, tiene que ser transformada. Entonces, ¿seguimos teniendo estímulos externos? Sí. ¿Cuál sería uno de ellos? ¿Alguien me puede decir? La tentación, hermanos. ¿Cuántos siguen siendo tentados? El que diga que no es tentado, no sea mentiroso. No sea mentiroso. El que diga que no, está echando mentiras. ¿Y a dónde van los mentirosos? Al sendero de la cruz, decía un amigo mío. Al sendero de la cruz. No, que no me oigan porque... Bueno, ya sabe usted a dónde van los mentirosos. ¿Ok? Entonces, como nosotros, hermanos, traemos patrones en nuestra mente ya, ¿sí? Porque practicamos mucho tiempo algún pecado, lo que usted guste y mande. Le gustaba mucho fumar, le gustaba mucho tomar, lo que a usted se le ocurra, ¿verdad? Era borracho, parrandero y jugador, ¿verdad? Lo que usted quiera decir. Entonces viene la tentación, hermanos. ¿Y qué cree que empieza en la mente? Una batalla. Empieza una batalla espiritual. Y es espiritual, hermano, entiéndalo. Es espiritual. Es una batalla espiritual. Empieza una lucha ahí. Mire lo que dice Santiago. Santiago en el capítulo 1, del 13 al 14. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Qué dijo el hermano Santiago? Dice, cuando alguno es tentado, oiga bien, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene, hermano? Oiga bien,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que se presenta la tentación. Mire, Satanás lo conoce a usted y me conoce a mí. Y yo le puedo asegurar que nos sabe conocer mejor que nosotros mismos. Y como dicen ahí, sabe de qué pata cojea usted y yo. Y sabe qué te va a poner enfrente, exactamente lo que te tiene que poner enfrente para que tú seas tentado. Pero el problema no está meramente en esa situación. Aquí el texto lo dice. Dice que, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído. Está ahí y eres atraído, porque aún está ese deseo, ese pensamiento sigue latente en ti. No has logrado someter ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Y empiezan los argumentos aquí arriba, al cabo que nadie me ve, al cabo que nadie me conoce, al cabo que ando bien lejos, al cabo que esto, al cabo que el otro, y al cabo que aquí, al cabo que allá. ¿Le ha pasado? No diga que no, su cara me dice que sí. Empieza la batalla aquí arriba. Entonces, los malos pensamientos, hermanos, las tentaciones vienen, ¿sí? El diablo viene y te tienta, pero Dios nos ha dado la capacidad de resistirlo, ¿ok? Entramos en un proceso de consideración y decisión. Es decir, ¿qué voy a hacer con eso que tengo enfrente? Empiezas a considerar qué decisión vas a tomar. Y el versículo 5 del capítulo 10 de 2 de Corintios, que fue con lo que leímos al principio, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, no. Mire, hermanos, le voy a platicar este testimonio y le voy a avanzar porque si no, no voy a alcanzar a terminar. Una vez íbamos a cerrar un negocio y era un negocio importante, bien importante. Ni siquiera lo iba a hacer yo aquí en Estados Unidos. Íbamos a hacer una escuela muy grande en México. Era un proyecto importante. Escuche bien lo que le voy a decir. Dijo mi jefe, habla, ves a la isla y quiero que rentes un yate grande, porque vamos a llevar así. Y me dijo, y vamos a llevar mujeres. Y quiero que estés ahí. Dijo, porque quiero que cierres el negocio. El negocio lo iba a cerrar yo, hermanos. Ese negocio lo iba a cerrar yo. Quiero que estés ahí porque necesito que cierres ese negocio. Dije, mira, te la voy a poner bien fácil. Yo voy y te rento el yate y la comida y todo lo que vayas a echar ahí. Pero yo no voy a estar ahí. Y si quieres, córreme. Yo no voy a estar ahí. Yo no puedo estar ahí. Lo siento. Tú sabes mi fe. No puedes obligar a estar ahí. Yo te ayudo a cerrar el negocio, pero tú no me puedes estar ahí. No me espanta, hermanos. Quiero que entienda eso. Uy, qué persona. No me espanta. Eso es el andar del mundo. ¿Me explico? ¿Quién se iba a dar cuenta? ¿Quién se iba a dar cuenta? Se iba a andar en alta mar. Pero ¿sabe qué? Si tuviéramos más conciencia de que Dios siempre te ve, no me puedo esconder, que Él no me puede ver, pero ¿dónde me puedo esconder? ¿A dónde miré de tu espíritu? Si me subiera a lo más alto, ahí estás tú. Si bajara a la profundidad, ahí estás tú. Si en lo más oscuro, tus ojos me ven. ¿De quién me ando escondiendo? Que no me vaya a ver Dios. ¿De la gente? No, hombre, hermano, ¿qué se anda escondiendo la gente? Si Dios te está viendo, ¿de qué te escondes? Yo pude haber argumentado muchas cosas en mi cabeza. Es mi trabajo. ¿Tengo que cuidar mi trabajo? Pues si no me van a correr, ¿lo que voy a hacer? ¿Con qué se pagan los biles? Pues si los biles caen cada mes. Y la renta llega cada mes.
Y cualquier argumento que usted me pueda decir, pude haber argumentado. ¿Sabe qué pasó? Para la gloria de Dios se lo digo. Se ganó el argumento mío y nomás rentamos el barco y nos fuimos a ver delfines y rentamos cañas y los pusimos a pescar los pelados. Órale, pesquen todo lo que quieran. Y no hubo mujeres, que era lo que yo quería. Y cerramos el negocio, hicimos la universidad. Ahí está. Y está operando. Nosotros tenemos que llevar cautivos, hermanos, todos esos pensamientos. Yo pude haber argumentado muchas cosas. Mire, le voy a poner otro ejemplo más sencillo, porque ese estuvo muy extremo, a lo mejor dirá usted. Imagínese que de repente usted está ahí en la casa viendo la tele y dice, yo creo que voy a ir al H-E-B. Ya ríe mi señora porque me gusta mucho ir al H-E-B o al Walmart. Vamos al Walmart a caminar. Y luego dice, pero usted está a dieta. Dice, pues voy a pasar ahí por los dulces, nomás para ver qué llegó. Y luego se para enfrente de los dulces y dice, nomás los voy a agarrar, a ver de qué son. Y dice, bueno, los voy a comprar, pero no me los voy a comer. Y luego llega a la casa y los pone ahí en la bolsa y se pone enfrente de la tele. Y dice, bueno, los voy a abrir, a ver cómo huelen. Y luego dice, bueno, pues nomás me voy a comer uno. Y se acaba la bolsa, hermano. Y todavía no se acaba la película, que es lo más triste. ¿En dónde empezó el problema? Desde que decidió ir al H-E-B, porque podía haber ido a caminar a cualquier otra parte. ¿Sí o no? Y empezó como bola de nieve aquello. Ya para cuando acordó, tenía puros papeles tirados en el piso. Y la bolsa estaba vacía. Así nos pasa muchas veces, hermanos. Fíjese lo que dice 1 Corintios 10, versículo 13. Fíjese lo que dice Dios. Usted puede decir, hermano, es que esto es más fuerte que yo. Es que no puedo con esto. Es que usted no sabe. Es que... Bueno, vamos a ver qué dice Dios. ¿Estamos? No os ha venido ninguna tentación que no sea qué. Entonces no diga que es algo que excede su humanidad. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados. ¿Qué dice? Léalo. Más allá de lo que podáis resistir. Entonces, ¿dónde está el problema? En lo que yo creo, no en lo que Dios dice. Dios dice que no nos va a tentar más allá de lo que yo pueda resistir. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios te ha dado la capacidad a ti y a mí de resistir lo que se pone enfrente. Sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, para que podáis soportarla. ¿Nos equipó Dios o no nos equipó Dios, hermanos? ¿Verdad que sí? Entonces, seguimos batallando con nuestros pensamientos y con las situaciones que se presentan en nuestra vida. Discúlpenme lo que le voy a decir, por ignorantes de lo que dice la palabra de Dios. Porque nuestra mente no ha sido saturada con la palabra de Dios. Porque no hemos inquirido, buscado con diligencia lo que Dios ya nos dejó escrito para nuestra vida victoriosa. Y yo no le estoy diciendo que no va a ser tentado, y yo no le voy a decir a usted que no va a llegar un día que de repente puede llegar a caer. No, yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que eso debe ser la excepción a la regla. Es decir, que usted siempre debe salir avante. No porque lo digo yo, no porque le estoy dando terapia. No, hermano, lo acabamos de leer. Es una promesa de Dios dada para sus hijos, para aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, mire, le vuelvo a decir esto. El problema está en que tenemos costumbres, acciones que se convierten en fortalezas, hermanos. Cuando nosotros
tenemos la tentación enfrente y no, oiga bien, y no sometemos de inmediato ese pensamiento a la obediencia a lo que dice la palabra de Dios, vamos a ser presa, hermanos, vamos a ser presa del enemigo y vamos a caer. Y hay muchas cosas, mire, yo le puedo poner otros ejemplos de fortalezas, cosas que ya traemos aquí en la cabeza, mire, la hostilidad. O sea, una persona violenta y grosera. ¿Conoce gente que siempre está así? ¿La conoce? Eso es algún problema que hay aquí arriba, hermanos. Y déjenme le digo algo. Yo conozco cristianos que son bien agresivos, bien groseros. Están en la iglesia, pero son agresivos y groseros. Hay una fortaleza ahí que no ha sido derribada por la palabra de Dios. Es decir, no han dejado a Dios trabajar en esa área de su vida y son violentos. ¿Conoce gente que se siente inferior todavía? Yo conozco cristianos que se sienten inferiores. Yo no puedo entender eso, hermanos. No, yo se lo digo, mire, yo vengo de familia bien pobre, hermanos, pobre. Y aquí está mi hermano, él sabe lo que estoy diciendo, él conoce parte de mi familia. Cuando yo estaba chiquito, mamá dice que no sabe cómo comer, teníamos un cuartito, un solo cuarto, y nos sentábamos a comer en unas rejillas de esas de las verduras, esa era la mesa, y una tabla que tenía papá arriba de otro cajón de verduras. Pero yo nunca me he sentido inferior. Pero eso es algo personal. Y ahora que conocí a Dios, no hombre menos. Es como si el Rey de Reyes tuvo a bien fijarse en mí. El Dios que sostiene el universo me está sosteniendo ahorita. ¿Cómo me voy a sentir miserable? Amén. Hermana Vicky, al menos a alguien le está cayendo el 20. Gracias, hermana. El mismo Dios que creó las cosas es el mismo Dios que me tiene sostenido de su mano. ¿Cómo me voy a sentir yo inferior, hermanos? Y sin embargo, muchos se sienten inferiores aquí, porque no han dejado a Dios trabajar en su vida. La manipulación. ¿Conoce gente manipuladora? Las mujeres son muy hábiles para eso, Déjenme les digo algo. Sí, no, sí se dan casos. Déjenme les digo algo. Es un pecado bien grave ese, No, de veras, la Biblia lo tiene catalogado como un pecado grave, la manipulación. A grado lo compara con la hechicería. ¿Sí o no, pastor? Hay cristianos que son bien manipuladores. Yo conozco gente que es manipuladora para que la gente haga las cosas. No. La gente debe servir, usted debe servir por convicción de lo que Dios ha hecho con su vida. Por agradecimiento al Dios eterno, por amor a su obra y a los hermanos en Cristo. Pero eso debe cambiar aquí. Son fortalezas que tenemos aquí, que Dios necesita derribar. Y tenemos que dejar a Dios trabajar. Y así le puedo decir muchos, hermanos, la homosexualidad. No hay tal cosa como que nacen homosexuales. Eso no es bíblico. Y pónganme el argumento que quieran ponerme. La Biblia no dice eso. Hombre y mujer, fue todo lo que Dios creó. Todo lo que sale de ese parámetro, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Es perversión. Y son fortalezas. Y pueden ser 1000 causas. Usted puede decirme lo que usted quiera. Porque hubo abuso, muchas cosas. Pero yo he visto personas que vivían esa vida completamente transformadas por el poder de Dios, porque sus fortalezas fueron derribadas por la palabra de Dios y Dios levantó una nueva manera de pensar en esas personas. Y así la anorexia, la bulimia, el bullying, todo eso, hermanos, genera problemas en nuestra vida el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la estrategia, hermanos? ¿Cuál es la estrategia para ganar esas batallas? Lo vuelvo a decir, venimos a Cristo con patrones de comportamiento
aprendidos de toda una vida sin Dios, de toda una vida alejada de Dios. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Se puede revertir? Se puede revertir, hermanos, cuando dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Mire, vaya conmigo al libro de Efesios, en el capítulo 4. En el capítulo 4 del 22 al 24. ¿Ok? Efesios 4 del 22 al 24. Se lo voy a leer en una versión que se llama traducción al lenguaje actual. También la traigo en la Reina Valera, pero se lo voy a leer en esa versión que viene con un lenguaje más claro, más actualizado. Usted sígame ahí. Versículo 22. Por eso, fíjese bien, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. El 23. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que han vuelto, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Qué tiene que hacer? Cambiar su manera de pensar. Se tiene que despojar del viejo hombre, dice su versión, ¿verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. Despojados del viejo hombre. ¿Sabe qué da a entender? Como cuando usted se quita una ropa con la que siempre ha vestido. Imagínese esto, mire. Usted se puede imaginar a un preso con su traje anaranjado. ¿Sí los ha visto? Amén. Y luego de repente lo sueltan libre porque ya está libre. ¿Y a poco lo ve con el traje puesto en la calle? Porque su traje significa que se andaría en fuga, ¿verdad? Sería un prisionero todavía. Escuche bien, muchos cristianos Dios los ha hecho libres y no se quieren quitar el traje. Es lo que está diciendo ahí. Siguen con su traje de prisioneros. Por eso pide que te quites el viejo hombre y que te revistas como una nueva criatura, que Dios te ha hecho una nueva criatura, y que cambiemos nuestra manera de pensar. Escuche bien, hermanos, la victoria que Dios nos ha dado es una cuestión de fe. Por eso le decía que usted tiene que creer lo que yo le estoy diciendo. Tiene que leerlo, razonarlo y creerlo para que lo pueda poner en obra. Usted se tiene que apropiar de las verdades bíblicas, hermano. Lo voy a volver a decir, se tiene que apropiar, hacerlas suyas en su vida para que Dios pueda obrar en su vida. Tiene que creer eso que lee. Yo no lo quiero, no quiero elevar su, estimularlo. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Cuando quieres, sí, ¿cómo dijiste? No, se me fue la palabra. Cuando quieres hacer que una persona se sienta bien, su autoestima. Gracias, hermana, discúlpeme, se me había yo no le quiero subir la autoestima a usted. Déjeme le digo que no. Eso no es bíblico. No, yo le estoy diciendo a usted que usted tiene que creer lo que dice la palabra de Dios. No, yo no estoy parado aquí porque alguien me lavó el coco. No. Bueno, sí me lo lavaron porque lo tenía costroso, ¿verdad? Pero ese fue Dios. No, yo estoy parado aquí porque creo lo que Dios dice. Y en esa fe me levanto. Me estoy explicando. Cuando usted crea lo que Dios dice, su vida reflejará lo que Dios dice. ¿Cómo ve? Porque su mente empezará a ser transformada, su hablar, su decir, su pensar, su caminar, todo reflejará la mente de Dios en su cabeza. Y no existe, no hay otra cosa, ninguna, hermanos,
que pueda sustituir este libro. No existe filosofía humana, no existe psicología, no existe tratamiento para las drogas. No existe, hermanos, no existe. Este libro tiene vida. ¿Sabe por qué tiene vida? Porque proviene de un Dios vivo. Tiene vida, puede dar vida. Es el único libro que puede traer vida, porque salió de la boca del Dios vivo. Su espíritu está en este libro. Cuando nosotros como creyentes creamos plenamente lo que dice aquí, nuestra mente será transformada, nuestras vidas serán transformadas y nuestro entorno será impactado. No va a ser antes, hermanos. Jamás será antes. Siempre tendrá que venir esto primero. Siempre tendrá que venir esto primero. Y para que mi entorno cambie, tiene que cambiar mi persona. Entonces, si usted quiere vivir una vida en victoria, no le crea al hermano Bazán, créale a Dios. ¿Oyó lo que le dije? Crea lo que Dios dice. Si yo le estoy diciendo, yo por eso, Biblia tras Biblia tras Biblia, lo que Dios dice, hermanos. Cuando esos pensamientos sean puestos en su mente, Dios empezará a obrar en su vida y en la vida de todos los demás. Si usted sigue batallando, hermanos, con luchas, con tentaciones, eso no se va a acabar hasta el día que usted se muera o que Cristo venga. Lo que sí le puedo decir es que Dios nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos sobreponernos a esas situaciones. Entonces, yo no sé cómo está su vida, yo no sé con qué está luchando, yo no sé con qué esté batallando, yo no sé qué pensamientos haya en su mente, con qué lucha esté usted aquí en su cabeza, qué Satanás le esté hablando aquí, qué le esté soplando al oído. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios tiene el control. Y si usted se lo deja a Él, de su vida, Dios hará grandes cosas y cambios en su vida. Eso sí lo sé. Póngase de pie, vamos a orar porque le voy a dejar lugar al pastor. Le dejo esta frase: la victoria en la batalla para su mente es una herencia indisputable que todos los que están en Cristo tenemos. Es una herencia, hermanos. La tenemos ganada la batalla. Tenemos que permitir a Dios que obre en nuestras vidas. Saturemos nuestra vida de la palabra de Dios para que podamos conocer lo que Dios quiere para nuestra vida. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites estar aquí esta mañana, Señor, y ser edificados con tu palabra. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú proveíste todo lo necesario para tu pueblo. Señor, en tu palabra dejaste todo lo que tú querías que nosotros conociéramos de ti. Y no solo eso, Señor, no solo podemos conocerte, sino que a través de tu palabra nuestra vida es transformada, es renovada, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conocernos, todo es transformado porque tu palabra siempre traerá vida a nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú dejaste el camino preparado para que tu pueblo pudiera vivir en victoria. Yo te pido en esta hora, Señor, por mis hermanos que están aquí, Señor, las luchas, las batallas, las dificultades, las pruebas, todo aquello, Señor, que ellos estén pasando, Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu los guíe, Señor, para que ellos puedan obtener la victoria que tú ya nos has entregado a nosotros como tu pueblo. Yo te pido que tú bendigas a tu iglesia que está esta mañana aquí. Yo te pido que bendigas a mis hermanos que están aquí, Señor, que tu Espíritu traiga confort, traiga consuelo, traiga fortaleza, Señor, a sus vidas para que ellos puedan seguir adelante en tu camino, Señor. Gracias te doy por tu palabra y gracias, Señor, porque sé que tú nos has escuchado. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo lugar al pastor. Amén.